Nunca me gustó la carretera 84 después de medianoche. Es larga, recta, desierta, y parece que el tiempo se detiene allí. Pero esa noche no tuve opción. El plazo estaba ajustado y el cliente ya se había quejado 2 veces. Salí de Lubbock a las 10 de la noche, rumbo a Roswell, carga de electrónicos, nada especial. Pero yo estaba cansado, ese cansancio que empieza detrás de los ojos, pero baja al estómago, a los hombros y pesa en todo. Me llamo Carlos Ramírez. Tengo 48 años, más de 25 en la carretera. He dormido en patios de gasolineras. Me he quedado atascado en el desierto. He visto cosas que prefiero no recordar. Pero lo que pasó esa madrugada me hizo replantear todo. Y cada vez que paso cerca de ese tramo, doy la vuelta, aunque pierda horas. Eran las 2:20 de la mañana cuando decidí parar. Se me había acabado el café. La radio solo daba estática y mis ojos ardían. Fue cuando vi el letrero torcido, iluminado por un farol débil. Estación 84, 2 millas. Nunca había parado allí, pero no tenía otra. Reduje la velocidad y entré por el acceso agrietado. El asfalto estaba roto, la maleza invadía los bordes y todo demasiado silencioso. Apagué el motor y bajé. La estación parecía congelada en el tiempo. Las bombas eran de las antiguas, sin pantalla digital. La fachada de la tienda estaba apagada, pero una luz tenue dentro dejaba ver que había alguien allí. Una camioneta estaba estacionada justo al lado del edificio, con el capó levantado. Ni un solo movimiento, ningún sonido, salvo el chasquido del motor enfriándose. Entré en la tienda con pasos cautelosos. La puerta hizo un ruido seco. Adentro, la iluminación era débil, amarillenta. Un ventilador de techo giraba lento, haciendo un chirrido molesto. Las estanterías estaban casi vacías. Todo tenía cara de abandono, menos el hombre detrás del mostrador. Camisa de cuadros, gorra sucia bajada hasta las cejas, barba gris y expresión de no haber dormido en días. Me miró sin decir nada. «Solo un café», murmuré. Se dio la vuelta y empezó a manipular la cafetera. El olor a café quemado subió rápido, pero no había agua. El filtro estaba seco. Fui a la nevera y agarré una bebida energética. Cuando la puse sobre el mostrador, la pasó por el lector, pero no dijo el precio. «El sistema está caído», dijo con voz arrastrada. «Pero se puede pagar con otra cosa». Fruncí el ceño. «¿Ni otra cosa como qué?» Se rió. Un sonido seco que no pegaba con su rostro inmóvil. «Información. Estás cargando algo valioso hoy». El ambiente se puso tenso al instante. Di un paso atrás. Su voz no tenía curiosidad, tenía certeza. En ese momento sonó la campanita de la puerta. Entró un hombre alto. Llevaba gorra y sudadera con capucha. Tenía un maletín negro en la mano. No dijo ni una palabra, solo me miró. Luego miró al encargado, como si todo ya estuviera planeado. Mi instinto gritó. Me di vuelta para salir, pero el hombre ya estaba entre yo y la puerta. Me quedé inmóvil. El encargado puso ambas manos sobre el mostrador, como diciendo, «Tranquilo». «Puede ser rápido, Carlos», dijo. El sonido de mi nombre me heló la espalda. «Yo no dije mi nombre», susurré. El hombre del capó dio 2 pasos, aún sin hablar. El maletín colgaba de su mano como un peso muerto. Por la forma parecía demasiado pesado para solo llevar papeles. Miré al fondo de la tienda, buscando salida. Había una puerta lateral, entreabierta. Corrí hacia allí. Escuché el golpe del maletín cayendo al suelo. Luego, pasos corriendo detrás de mí. Crucé un pasillo angosto y llegué a un depósito. Empujé una estantería oxidada y bloqueé la entrada. En la oscuridad,
Rodeé el lugar hasta encontrar una puerta metálica con cadenas. Empujé con fuerza y cedió. Detrás de la estación había un almacén, grande, silencioso y oscuro como boca de lobo. Entré. El suelo crujía bajo mis pasos. Un olor a gasolina y moho impregnaba el aire. Saqué el celular. Sin señal. Detrás de mí, escuché la estantería caer. Habían forzado la puerta. Corrí al fondo del galpón y me escondí entre dos tambores metálicos. Contuve la respiración. Escuché pasos entrando. Uno decía, no debe haber ido lejos. Otro respondió riéndose. ¿Y cómo piensa volver a la carretera? Me quedé inmóvil. El corazón parecía querer romperme el pecho. No sabía quiénes eran, qué querían, ni cómo sabían mi nombre. Pero sabía que estaban organizados. Me habían estado esperando. Uno de ellos pasó tan cerca que sentí el olor a cigarro. Cuando se alejaron, esperé 5 minutos más. Luego salí despacio por la parte trasera del galpón y rodeé la maleza por detrás de la camioneta. Mi camión seguía allí. Corrí sin pensar. Subí a la cabina, cerré la puerta y aseguré todo. Encendí el motor con las manos temblando. Metí cambio y salí derrapando. En el retrovisor vi a los dos saliendo corriendo del galpón. Uno apuntó con algo. Pensé que era un arma, pero no escuché disparo. Solo vi la camioneta arrancando e intentando seguirme. Aceleré. El acceso estaba lleno de baches, pero mantuve el pie a fondo. Al llegar a la carretera, no paré. Ni miré a los lados. No me alcanzaron. Creo que desistieron al ver que llamé a la policía por el manos libres. Esperé la patrulla en una estación más grande. 40 minutos después. Conté todo, pero no había ninguna unidad cercana. Solo mandaron un coche civil a revisar. No supieron decirme si encontraron algo. 2 días después, llamé de nuevo. Nadie contestó. Una semana después, regresé al mismo tramo, solo por impulso. El cartel de la estación 84 seguía allí. Pero el acceso estaba bloqueado con barreras y cinta policial. Ningún aviso, ningún informe. Pregunté a 2 colegas que recorren la zona. Nunca habían oído hablar de esa estación, pero estaba allí. Yo estuve allí. Y esas cámaras que no funcionaban, no estaban para registrar nada. Estaban para mostrar que allí nadie ve lo que pasa. Desde entonces, no paro más en estaciones pequeñas. No después de las 2, y no donde las cámaras están apagadas. Nunca más. Me llaman Beto. Tengo 42 años y llevo casi la mitad de eso en la carretera. Recorro principalmente el interior de Texas, donde las ciudades están lejos, las estaciones de servicio son pocas y la soledad viene incluida en el paquete. No soy hombre de dramas ni de contar historias para impresionar. Pero hay algo que me pasó en 2019 que hasta hoy me hace cuestionar si realmente salí vivo de aquella noche. Era un domingo cualquiera. Volvía de Odessa con una carga de piezas automotrices. Carga liviana, ruta conocida, llegada prevista sin problema para el lunes por la mañana. Pero una parada en un punto de apoyo que solía usar cambió todo. Era una de esas gasolineras de carretera donde ya casi nadie para. Está en el kilómetro 216 de la ruta 385, cerca de un cruce que ni siquiera tiene letrero. Antes era movida, pero después de que abrieron una estación nueva 20 millas más adelante, esta quedó olvidada. Justamente por eso me gustaba. Silencio, tranquilidad y un buen espacio para descansar. Pero esa noche, el silencio se sintió distinto. Llegué alrededor de las 11 de la noche. El patio estaba vacío. Solo había un auto blanco, un sedán antiguo, mal estacionado cerca de las bombas, con los faros apagados y nadie adentro. Me pareció raro, pero seguí con la rutina. Bajé, fui a la tienda, compré un sándwich, conversé un minuto con el encargado. Un tipo joven, cabeza rapada,
Mirada demasiado nerviosa para alguien en un lugar tan muerto. Cuando volví al camión, el sedán seguía allí, pero ahora la puerta del conductor estaba entreabierta. Me quedé mirando unos segundos, tratando de ver si alguien salía. Nada. Me acerqué despacio. Quería ayudar, pero con precaución. Al acercarme noté que el asiento estaba manchado. Una mancha oscura. En el tablero había una billetera tirada. Y lo más extraño, una radio militar, de esas grandes, encendida, pero solo con estática. Volví al camión. Algo estaba mal. Y no era solo sensación. Era ese tipo de error que el cuerpo siente antes de que la mente lo entienda. Intenté encender el motor. Falló. Lo intenté de nuevo. Nada. Abrí el capó con la linterna. Revisé batería, cables. Todo bien. Pero no arrancaba. Y el coche, blanco. Ahora tenía los faros encendidos. Volví a la cabina y cerré con seguro. Encendí el celular. Sin señal. Ni siquiera para SMS. Miré por el retrovisor. El encargado estaba parado en la puerta de la tienda. Solo parado. Mirándome. No se movía. Solo miraba. Abrí la puerta con la llave inglesa en la mano. Fui directo hacia él. ¿Estás jugando conmigo? No respondió. Solo miró hacia un lado, como si hubiera escuchado algo. ¿Conoces al dueño de ese coche? Respiró hondo y dijo: ya se fue. ¿Qué? Ya se fue, pero a veces vuelve. La forma en que lo dijo me heló la piel, como quien repite algo que escuchó de alguien que no quiere recordar. Volví al camión sin decir más. Decidí dormir ahí mismo y resolver el problema en la mañana con ayuda. Pero el sueño no vino. A las 3:04, alguien golpeó la puerta de la cabina. Un solo golpe. Fuerte. Me levanté de un salto. Tomé el celular. Seguía sin señal. Miré por la ventanilla lateral. Nadie. Hice lo que cualquier camionero tonto haría. Abrí la puerta. Nada más que viento y el sonido distante de algo metálico arrastrándose por el suelo. Bajé con la linterna. La luz pasó por el coche blanco. Puerta cerrada. Faros apagados. Pero algo en el suelo me llamó la atención. Huellas. No una, sino varias. Algunas pesadas, otras demasiado pequeñas, y todas en círculo, como si alguien hubiera caminado alrededor de mi camión por horas. Corrí de vuelta a la cabina. Cerré todo con seguro. Dormí con la luz encendida. O lo intenté. A las 5:30, el camión arrancó solo. El motor rugió por unos segundos y luego se apagó. Lo juro, la llave no estaba puesta. Me levanté desesperado y vi que la radio militar, la del coche blanco, ahora estaba sobre mi tablero, apagada. En ese momento hice lo que nunca imaginé hacer. Salí caminando por la carretera hasta conseguir señal en el celular. Logré llamar a un amigo mecánico que estaba a 70 millas. Esperé 3 horas al borde de la ruta. Cuando llegó, ya era de día. Volvimos a la estación. Mi camión seguía allí. El sedán blanco, no. Tampoco el encargado. Ni rastro de ninguna radio. Solo mi camión, con el capó cerrado y la ignición funcionando normalmente. Nunca volví allí. Luego le pregunté a mi amigo por la tal Estación 216. Juró que ese lugar estaba cerrado desde 2015, después de que un camionero fue encontrado muerto en la cabina, con una radio militar en el regazo y el motor encendido. Nunca explicaron cómo murió. Sin marcas, sin heridas, solo quieto. La radio aún transmitía. Quizá fue coincidencia, o quizá ese lugar recuerda a quien se detiene ahí. Yo lo recuerdo, y estoy seguro de que la carretera también. He cruzado Arizona de punta a punta. Conozco casi todas las áreas de descanso de la I-10.
y aprendí a respetar mis instintos, sobre todo de madrugada. Pero esa noche ignoré lo que mi cuerpo me estaba diciendo, y por poco no terminé como una estadística más. Era principios de febrero. Llevaba una carga de piezas industriales de Phoenix a El Paso. En el contrato me dieron 48 horas. Yo planeaba hacerlo en menos de 30. Estaba emocionado por haber cerrado trato directo con la fábrica, sin intermediarios. Dinero limpio. Todo iba bien hasta pasadas las 2 de la mañana. La carretera estaba vacía, el cielo despejado y la radio, apagada por pura terquedad. Llevaba unos 20 minutos emitiendo solo estática. Decidí parar a descansar y ver si la radio volvía a funcionar. Vi un letrero señalando una área de descanso en el kilómetro 47, algo en lo que nunca me había fijado antes. Ni parecía oficial. Era una entrada mal señalizada, con un cartel apagado y 2 postes de luz que ya ni encendían. Pero estaba demasiado cansado como para preocuparme por eso. Entré despacio. El lugar tenía 2 bancos de madera, un baño químico y un espacio desnivelado para estacionar el camión. Ningún otro vehículo, ningún sonido. Solo el silbido del viento y el zumbido de mi mente pidiendo descanso. Apagué todo, dejé la ventana entreabierta y me acosté con la cabeza apoyada en la pared de la cabina. El sueño me venció rápido, pero no duró. Me despertó un ruido seco, como piedra golpeando metal, 3 veces. A lo lejos, abrí los ojos y miré alrededor. Todo oscuro. Tomé la linterna y apunté por la ventana. Nada, pero algo me inquietaba. La radio. Estaba encendida. Emitía un sonido grave, bajo, continuo, como si alguien intentara forzar una señal. Pero el volumen estaba en 0. Lo subí. Silencio. Apagué y encendí otra vez. El sonido volvió, y entonces escuché una voz, débil, femenina, jadeante. «¡Ayuda!». Luego un ruido. No parecía grabación, no era estática, era humano. Me quedé congelado varios segundos. Luego apagué la radio, subí la ventana y activé el seguro de la puerta. Pensé en encender el motor e irme, pero me convencí de que podía ser solo interferencia de alguna estación lejana. O cansancio. Nada más. Pero entonces lo vi por el retrovisor. Una persona parada, al borde del bosque, iluminada solo por la luz de la luna. No se le veía el rostro. Era delgada, con sudadera y capucha cubriendo todo. Brazos rígidos, sin movimiento. Solo parada. Tomé el celular, sin señal. Miré de nuevo al retrovisor. La figura había desaparecido. Bajé el vidrio con cuidado. Escuché los sonidos alrededor, nada más que viento. Pero cuando volví a mirar al frente, había una persona al lado del camión. Casi me caigo de la cama. Era un hombre, bajo, con camisa de botones abierta, el rostro cubierto por la sombra. Estaba parado, con las 2 manos en la cintura, mirando hacia el vidrio. «¿Está todo bien ahí?», grité. No respondió. Solo dio un paso al lado y apuntó hacia la parte trasera del camión. Bajé con la linterna firme en la mano, el corazón a punto de explotar. «¿Qué pasa?». No dijo nada. Solo siguió apuntando. Fui hacia atrás, rodeando el camión rápido. Cuando llegué, nada, ni un alma. Volví al frente, pero el hombre también había desaparecido. Empecé a sudar. La radio volvió a emitir estática, incluso apagada. El tablero parpadeaba como si hubiera una interferencia eléctrica. Eso ya era más que cansancio. Subí, encendí el motor e intenté arrancar. Nada. Batería llena, luces encendidas, pero el motor no giraba. Intenté de nuevo. Nada. Y entonces la radio se encendió sola. Esta vez, una voz masculina.
No debiste parar aquí. La pantalla del tablero se apagó. Corrí al panel eléctrico. Batería ok. Todo bien. Solo el sistema no respondía. Pensé en salir corriendo a pie, pero el pánico me paralizó. Fue entonces que vi, por el parabrisas, a 3 personas en la esquina del área de descanso, todas paradas, alineadas, mirándome. Parecían llevar uniformes antiguos. Uno de ellos sostenía algo que parecía un cable de fuerza, enrollado en la mano. Tomé mi cuchillo de emergencia y me atrincheré en la cabina. Activé el botón de pánico satelital y esperé. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Cuando los faros de la patrulla aparecieron, las figuras desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. El policía revisó todo. No encontró a nadie, ni huellas. La radio estaba apagada. El motor encendió normalmente cuando él giró la llave. Como si nada. Le conté todo. Él anotó en un cuaderno y dijo: «No es el primero. Ese punto no debería estar abierto. Fue clausurado oficialmente en 2003, pero por alguna razón, el GPS todavía lo muestra». ¿Y nadie lo borra? No, y el que lo intenta tiene problemas. Nunca más paré fuera de áreas oficiales, y cada vez que la radio hace estática por mucho tiempo, la apago, porque hay lugares que no quieren que escuches, y hay voces que solo aparecen cuando ya es demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te atrapó, así que apóyanos con un like, comenta qué fue lo que más te impactó de este relato y suscríbete al canal. Aquí, cada semana hay una nueva historia directo desde la carretera, porque hay lugares que parecen vacíos, pero guardan más de lo que podemos ver.